Buenas tardes a todos los que se han conectado hasta aquí. Queremos agradecer la participación de nuestros socios en un esfuerzo que hemos hecho hoy día distinto a los que hacemos normalmente y nos va a hablar, nos va a decir unas palabras nuestro presidente, don Daniel Platowski, y luego iremos a lo que nos convoca. Daniel, por favor. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer webinar del año. Soy Daniel Platowski, el presidente de APIS, y estoy muy agradecido de todos los asistentes que se han unido hoy. Este webinar se enfocará en la nueva ley de las 40 horas que parte esta misma semana, y seguro todos tienen muchas dudas aún sobre su implementación. Por lo mismo, los invito a interactuar y no duden en hacer preguntas o compartir sus comentarios en el chat. Los dejo con nuestro invitado especial para que nos dé toda su experiencia con respecto a este tema. Sí. Bueno, gracias Daniel. Me voy a presentar luego a nuestros invitados y colaboradores en esta oportunidad, pero antes quiero decirle a todos que por favor utilicen el chat para hacer sus preguntas, van a ser todas respondidas. Entonces, en la medida que les van surgiendo las dudas y quieren plantear sus preguntas, por favor, háganla a través del chat y al final de esta reunión, Oscar contestará todas las preguntas en la medida que las pueda contestar, obviamente, y, y así nos vamos organizando mejor. Vamos a dar unos 2 minutos más para ver si hay más gente que se está conectando. Desde ya les quiero agradecer a todos los que han respondido a este llamado, porque para hacer el primer webinar del año, he hecho con bastante pocos días de anticipación este llamado. Han respondido hasta aquí 21 personas, lo cual es casi la mitad de los socios. Por lo tanto, estamos muy contentos del esfuerzo que estamos haciendo hoy día, que no es un esfuerzo menor, tener a una persona tan influida en materia laboral como es Oscar. Y paso a presentarlo. Oscar Gajardo Uribe, quien me acompaña aquí, es abogado de la Universidad Gabriela Mistral, es magíster en Dirección de Recursos Humanos por la International Business School y además fue elegido el año 2012 el abogado del año para Chile de Asuntos Laborales y de Empleo por el ranking de abogados de Best Law Year y elegido experto en licitación laboral para Chile en las publicaciones. Él además es parte del estudio que presta servicios para APIS, del estudio de abogado de Roberto Zúñiga. Por lo tanto, Oscar también está disponible en servicios dentro del estudio por si alguien requiere algo especial a través nuestro o directamente con el estudio, pueden tomar contacto con él en temas laborales que tengan. Nos acompaña también Bárbara Madrid, que es abogada, que es la abogada del enlace que tenemos nosotros con el estudio y es la persona que trabaja todos los días con nosotros y que ve los temas de licitaciones, parte de compras públicas, etcétera, y procesos que tengan ustedes judiciales en que necesiten la oficina de Roberto Zúñiga. Por lo tanto, sin más palabras, yo creo que es bueno que vayamos a lo que nos convoca y dejo con usted a Oscar que comience su presentación. Adelante, Oscar. Bueno, señor presidente, aprovecho de saludarlo a usted y por su intermedio a los asociados reunidos y a quienes me acompañan acá en la sala. Y tal como lo decían en la introducción, la idea es tocar con un grado no un grado muy profundo con unos temas importantes que son más o menos 5 o 6. Como cuestión básica, es fundamental que tengan presente lo siguiente. Porque vamos a tener una serie de fiscalizaciones, no solo en la empresa, en los giros de ustedes, a nivel nacional, en todas las empresas ya está decidido, desde el punto de vista administrativo, gubernamental, que se va a fiscalizar el cumplimiento de esta nueva ley de 40 horas. Y esto lo va a hacer la Dirección de Trabajo.
Y en esto es importante tener presente lo siguiente. Todos los hechos que la Dirección del Trabajo o la Inspección del Trabajo constate en fiscalizaciones, sea en terreno o producto de denuncias que hagan trabajadores y se genere una fiscalización, todos esos hechos que constate la Inspección del Trabajo constituyen presunción de veracidad. Y el decreto conforme de ley número 2 del año 1967 señala que incluso constituyen presunción de veracidad como prueba judicial. Es decir, lo que diga la Inspección del Trabajo en un tribunal va a pesar muchísimo. Eso es para todo el ámbito laboral, no solo para el tema de las 40 horas, pero es bueno tener ese marco normativo presente. Ahora, entrando de lleno ya a la modificación de la ley referida a las famosas 40 horas, la primera aproximación es la siguiente, que el 26 de abril se reduce de 45 a 44 horas semanales la jornada laboral de todos los trabajadores de Chile. Y el tema aquí es que el 15 o el 18 de abril, hace muy pocos días atrás, salió un dictamen que contradijo declaraciones del propio director del trabajo y contradijo dictámenes anteriores respecto de la implementación de esta nueva ley. De hecho, en varias empresas que nosotros asesoramos con Roberto Zúñiga, clientes míos, nosotros implementamos una baja gradual, dividimos la hora que se resta y bajamos 12 minutos diarios de jornada laboral. Pues bien, ahora el dictamen nuevo dice que no, tiene que ser una hora completa en algún día de la jornada, de los 5 días. Entonces, al final, tenemos un tema que está absolutamente líquido y no está aún resuelto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en materia legal, generalmente se reconocen dos especialidades. Una es la especialidad del derecho del trabajo laboral y la otra es tributaria. ¿Y por qué? Porque tenemos primero las leyes tributarias o las leyes laborales. Tenemos, en segundo término, el derecho que tiene la autoridad de impuestos internos de interpretar la ley tributaria, y tenemos también la facultad que tiene la Dirección del Trabajo por ley de interpretar la legislación laboral. Y tercero, tenemos la interpretación que eventualmente van a hacer los tribunales de justicia. Consecuencialmente, esto finalmente se va a terminar dilucidando cuando lleguen 1, 2 o 3 recursos a la Corte Suprema. Y respecto de esto, pueden pasar 3, 4 meses hasta que el tema quede eventualmente zanjado. Desde otro punto de vista, hay que tener claro, y en esta cuestión no podemos ser ciegos, el espíritu del legislador a los efectos de reducir la jornada laboral no es que le rebajen 12 minutos diarios a cada trabajador. El objetivo que buscó el legislador es que tuviera una hora más libre para compartir con su familia y hacer vida familia. Es una realidad que está en la historia de la ley, que uno la consulta. Eso incluso, pero además eso sí perjuicia del acuerdo que puedan llegar las partes. Los trabajadores con sus empleadores pueden acordar determinadas fórmulas y eso es absolutamente legítimo. Pero estamos en un escenario incierto. Eso no hay ninguna duda. Salía el domingo Carlos Peña, precisamente en el Mercurio, en su columna habitual, hablando de que la rebaja proporcional diaria era un fraude a la ley, digamos. Y en alguna medida no deja de tener razón en ese sentido. Ahora, también el objetivo de rebajar la jornada de trabajo paulatinamente cuando lleguemos a 40, la otra política pública que hay detrás es que el empresario, como va a necesitar eventualmente más mano de obra, porque va a necesitar más horas para producir, contrate y absorba cesantía. Entonces, esas son las dos razones de política pública de esta reforma, que fue lo mismo que ocurrió cuando se modificó el tema del artículo 32 de la hora extraordinaria, en donde se limitó el uso de su ejercicio para, primero, que los trabajadores no trabajaran en exceso y tuvieran los descansos convenientes, pero además crearle la necesidad al empleador de tener que contratar y sumar más gente a la planilla. Y con eso, evidentemente, se baja la cesantía, que es uno de los objetivos de todos los gobiernos. Ahora, el gran problema acá, uno podría estimarlo en que se eliminaron
determinados cargos o se suprimieron de la actual nomenclatura del artículo 22. El artículo 22, antes de su modificación, establecía que, por ejemplo, dice, los contratados de acuerdo con este código para prestar servicios en su domicilio, un lugar libremente elegido por ellos, los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares. Eso se eliminó. Eso no significa que estas personas no o sea, puedan estar exentos del límite. Aquellas personas que trabajan sin fiscalización supervisión inmediata están o caen dentro del inciso segundo. El tema es que había empresarios, o hay empresarios, en otros rubros, eventualmente no nos entienden ustedes, pero sí ocurrían efectivamente abusos en donde gente que no reunía esos requisitos lo hacían estar sometido al amparo del inciso segundo para evitar el pago de horas extraordinarias. Y por eso es que el legislador restringe un poco la puerta de entrada y deja que, como también estaba puesto en la legislación anterior, deja que esto lo puedan discutir las partes. Por ejemplo, si uno como empleador determina que determinada función cae dentro del inciso segundo, ese empleado puede reclamar a la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo determinará quién tiene razón y respecto de esa resolución de la Inspección del Trabajo se puede recurrir al juez dentro del 5º día para que sin forma de juicio, dice la ley, y escuchando a las partes, resuelva en definitiva si esa función determinada queda comprendida dentro del artículo 22. Por lo tanto, esto ¿qué va a significar finalmente? Un esfuerzo adicional eventualmente para que sea la Inspección del Trabajo la que resuelva y si no estamos conformes tendremos que ir al tribunal. Eso es básicamente la modificación que se hace al artículo 22 en el sentido que se restringen las figuras que taxativamente se señalaban o se señalaban a modo ejemplar. Se eliminan estos ejemplos, pero no significa que no podamos efectivamente determinar que una determinada función sí cae reuniendo los requisitos legales dentro del inciso segundo del artículo 22. Eso es, respecto al artículo 22, no hay más que decir o que discutir, salvo esperar los dictámenes, esperar la intervención administrativa, eventualmente la intervención judicial, y ver efectivamente qué vamos a hacer cuando seamos fiscalizados y eventualmente citados y eventualmente multados. Preguntas respecto a esto, vamos a dejar todas las preguntas para el final. Les quiero comentar, a propósito también de jornada de la ley que modifica el artículo 22, también la ley modificó el artículo 32 del Código del Trabajo a propósito de las horas extraordinarias. Y acá le da una facilidad, yo creo que es tanto para el empleador cuanto para el trabajador, en donde se señala que determinada cantidad de horas extraordinarias, el trabajador las puede cambiar por días de feriado. Es decir, el empleador técnicamente no se las va a pagar, sino que se las va a pagar con días de feriado. Y eso sí, señala la ley, dice, en tal caso podrán pactarse hasta 5 días hábiles de descanso adicional al año, los cuales deberán ser utilizados por el trabajador dentro de los 6 meses siguientes al haberse cumplido estos días de estas horas extraordinarias. Y para estos efectos, dice que esta compensación extraordinaria por días adicionales se regirá por el mismo recargo en su pago. Es decir, si definitivamente no se toman estos feriados, el trabajador no los pierde. Se le pagan esas horas con el recargo del 50%, que es lo que se hace habitualmente. Y ahí dependerá de la conveniencia o no de la compañía o de cada empresa. Las realidades de cada uno de ustedes probablemente son diversas. Podrán ver ustedes y determinar qué es lo que más les puede convenir, digamos, en ese ámbito de materia de la hora extraordinaria. Lo otro que quería comentar que me pasó en un tema que al final terminamos en un juicio que está por resolverse, y particularmente en el tema de ustedes, que la Asociación Gremial de ustedes reúne empresas que se dedican a área de salud, a implementos, a instrumentos, etcétera. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si algún gerente se cambia de empresa y se va a la competencia?
Y se voy a la base de datos, los clientes, los márgenes de precio, los volúmenes de importación, los precios de costo, el costo general de la compañía, etc. Esta materia en el Código del Trabajo no está regulada. Sí está regulada en la doctrina comparada, en Argentina está legislado, en España está legislado, en Colombia también está legislado, y en Estados Unidos desde luego. Y en los países europeos como Inglaterra y Alemania también. Pero ¿qué hacemos en Chile? En Chile, como no está normado, sí se ha aceptado desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte Suprema lo ha aceptado, que uno imponga en una cláusula, en el contrato de trabajo, una cláusula que le prohíba a ese gerente que tiene un puesto importante, le prohíba durante un determinado tiempo irse a trabajar a la competencia. El único requisito que ha dado o que ha establecido la jurisprudencia es que esa prohibición debe tener asociado un pago. No significa pagarle un sueldo por 5 años para que el tipo no haga nada, pero pagarle alguna cifra que quede acordada en el contrato, y eso inhabilita a ese trabajador a prestarse esos servicios, no pena de ser demandado y de verse obligado a pagar indemnización de perjuicio. Y por lo tanto, es importante, particularmente en el área de ustedes, que los márgenes son de repente son muy relevantes en una empresa o en otra, tener claro que está esa herramienta legal para que ustedes puedan de alguna manera blindarse de ese tipo de situaciones que de repente son del todo incómodas. Lo otro que les quiero comentar es que el 18 de marzo recién pasado, esto es lo que se denominamos los abogados un supremazo. Es decir, la Corte Suprema golpeó la mesa y cambió radicalmente todo lo que había venido diciendo por décadas a propósito de los feriados. Todos acá en esta mesa, los que manejamos personal o hemos conocido este tipo de situaciones, teníamos internalizado que el trabajador podía acumular máximo 2 periodos de feriado. Y si tenía más de 2, el resto los perdía. Y por lo tanto, los finiquitos, que el tipo tenía 2 periodos y medio o 3 periodos de feriado, uno le liquidaba los 2 últimos, firmaba finiquitos, se pagaban esos 2 y se iba. Pues bien, la Corte Suprema, en esta sentencia, haciendo un reenvío o un link con distintas normas del Código del Trabajo, establece que en realidad el derecho al descanso es un derecho garantizado e irrenunciable. El trabajador tiene derecho a descansar por normas de la OIT, por normas, digamos, humanas del ser humano. El ser humano necesita descansar en su trabajo. Por eso está el límite de la hora extraordinaria. Cuando una persona trabaja permanente y sostenidamente en una máquina 9 horas, cuando trabaja 3 horas más, el tipo ya pierde la atención a la máquina. Y esa máquina le puede cortar una mano. Esa es la razón del límite de la jornada extraordinaria y también es la razón del límite del descanso y del feriado para el trabajador. Y por eso es que se dice que además el feriado debe otorgarse de preferencia en primavera o verano. Porque el objetivo también de ese feriado es que el trabajador pueda disfrutar con su familia en verano, ir a la playa, al campo. Pues es bastante inútil que le den un feriado a un trabajador en mayo, cuando están los niños en pleno colegio, la mujer probablemente trabajando también. Entonces, para estar en la casa, la idea del feriado no es esa, digamos. La idea es mucho más amplia. El objetivo del legislador es mucho más ambicioso y es mucho más razonable también. Pero entonces, ¿qué ha dicho la Corte Suprema? Que el plazo de prescripción se entendía, de acuerdo al artículo, esto es más técnico, el artículo 510 del Código del Trabajo, se entendía que prescribían a los 6 meses el derecho a cobrar feriado. Y la Corte Suprema ha dicho que ahora la prescripción es de 2 años para cobrar todos los feriados, sean 2 periodos, 3, 4, 5 o 6, los que fueren. El periodo de prescripción es de 2 años contado desde el término de la relación laboral. Y esto es una especie de bola de nieve.
porque el feriado es imponible. Y si pasaron, supongamos, un trabajador con 10 años de servicio y el año 3 acumuló un periodo feriado y después se tomó lo otro, pero le quedó ese pendiente, el empleador antiguamente, o hasta el día de hoy eventualmente, pensábamos que ese ya estaba por ganado, digamos, o por perdido, o que lo había perdido. Pues bien, ahora el trabajador tiene un plazo de 2 años desde el término de la relación para cobrar ese feriado de hace 8 años atrás. ¿Y eso qué significa? El pago más las cotizaciones con los incrementos y multas asociadas desde el año 6 hasta el año en que se le paga. Y sabemos que las sanciones por el no pago de cotizaciones son enormes. Uno ve la cantidad de lagunas que hay y los montos que se adeudan, es prácticamente una deuda impagable por las sanciones que tiene asociadas por la 17.322 y por la 16.244. Son brutales. Entonces, en ese sentido, hoy día es mal negocio no pagar los feriados o no hacer que se los tomen, porque puede salir carísimo. Y finalmente, lo otro que les quiero comentar, que entra en régimen o entra en vigencia el 1 de agosto de este año, una nueva ley que protege a los trabajadores de la violencia y el acoso en el trabajo. Esto es lo que ya conocemos y tenemos todo internalizado, o debiéramos al menos, tenerlo internalizado en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, que es un protocolo o un capítulo especial para perseguir, investigar y sancionar las conductas de acoso laboral y acoso sexual, entre otras. Pero esta ley le impone ahora al empleador casi un rol de policía, porque se establece también como actos de violencia en el trabajo, como acoso laboral o acoso sexual, incluso aquel que hagan clientes de ustedes a trabajadores de ustedes. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen visitadoras que van a distintos lugares a ofrecer los productos que importan y comercializan, si algún gerente o algún comprador o algún tipo de falta de respeto se sobrepasa con una niña, la hace sentir mal, maltrata verbalmente a un vendedor, lo humilla, etcétera, bueno, esos trabajadores tienen el derecho de hacer la denuncia en la inspección del trabajo o ante el empleador. Y ahí es donde la ley nos exige generar un protocolo, un compliance laboral para investigar estos hechos, sacar las conclusiones y si estimamos desde el punto de vista legal, jurídico, que estamos frente a la comisión de un delito, el empleador tiene la obligación de derivar esos antecedentes a la fiscalía local. Si no lo hace, el empleador se arriesga a enfrentarse a una demanda de tutela por vulneración de garantías constitucionales. Lo que se traduce, o se podría traducir, en a lo menos 3 sanciones o 3 consecuencias graves. La primera, tener que pagarle la indemnización al trabajador con los incrementos del 80%. Segundo, de acoger esa demanda de tutela, verse obligado el empleador al pago de entre 6 y 11 remuneraciones adicionales. Y tercero, que ese empleador quede bloqueado por 2 años para participar en licitaciones con el Estado. Esta última sanción, que está establecida en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, ha sido y viene siendo ya en forma sostenida materia de recursos ante el Tribunal Constitucional. En general, el Tribunal Constitucional los ha acogido en su mayoría. ¿Y los ha acogido por qué? Porque ha razonado diciendo, sancionar a una empresa para que no pueda participar en licitaciones con el Estado por 2 años es una sanción que no tiene gradualidad. Son 2 años para la conducta que sea. Y hay conductas naturalmente de acoso laboral, de moving, que son mucho más graves que otras. Entonces el Tribunal Constitucional ha dicho un momentito, no todos deben ser sancionados de la misma manera, y por lo tanto esa norma es inconstitucional. Y lo es además, ¿por qué?
porque el empleador ya fue sancionado con el 485 del Código de Trabajo que los obliga a pagar entre 6 y 11 remuneraciones. Y lo vuelven a sancionar con estos 2 años de carencia de participar en licitaciones. Y ahí vamos al viejo refrán latín que dice non bis in idem. No 2 veces es lo mismo. Uno no puede ser sancionado 2 veces por la misma conducta. Y esos criterios ha estado ocupando el Tribunal Constitucional a los efectos de ir parando o ir frenando esta sanción que le han aplicado a los empleadores, que antiguamente se aplicaba urbi et orbi, y hoy día es un freno que tenemos, una pequeña protección. Protección que naturalmente va variando en la medida en que varían los integrantes del Tribunal Constitucional. Cuando se produce una vacante, ahí el Senado, faltan todos los senadores, a ver a quién van a poner, porque para ese lado se inclina o no la balanza. Entonces, es una tranquilidad, es una garantía hoy día, pero no es una garantía permanente. Esos eran los temas más o menos que yo quería comentarles o tocarles. La verdad es que este año en materia laboral se viene bastante movido. Hay que preparar todos estos protocolos, ¿cómo se llama? Procedimientos, etcétera, para no vernos obligados o vernos forzados a pagar sanciones importantes o indemnizaciones que, si hacemos bien la pega, nos podemos ahorrar. Así que, queridos amigos y escuchas, les agradezco la paciencia y quedo atento a cualquier duda o aclaración que necesiten. Claro, lo voy leyendo yo. Bueno, ya hay algunas preguntas en el chat que las voy a leer. Está la pregunta de Vitalis que dice: respecto a la reducción de la jornada a 44 horas, si una empresa ya había reducido la jornada a 44,5 horas, ¿eso se considera un derecho adquirido y ahora debería pasar a 43,5 o puede pasar a 44 horas? No. De hecho, nosotros en la oficina, nuestra jornada, la jornada de los empleados, ya está en 40. Y no se les baja una hora, no se les va a bajar ninguna hora, ni de aquí, ni de cuando se termine de implementar la ley. En el caso que nos preguntan, tampoco. Ahí solamente habría que rebajar media hora para cumplir con la hora completa de rebaja de jornada. Gracias. Tenemos otra pregunta que es de Martín Rodríguez, que dice: si existe un acuerdo de ambas partes en continuar con el artículo 22, aun cuando exista supervisión directa, ¿la Dirección del Trabajo podría determinar que no corresponde? Si lo solicita el trabajador, podría determinarlo. Si la Inspección del Trabajo hace una fiscalización in situ y determina la existencia de las no condiciones para que se cumplan el artículo 22, podría sancionarlos. Entonces no es un tema que dependa básicamente del acuerdo de las partes. Son derechos que no son disponibles. Acá es un tema objetivo. O se está sin fiscalización superior inmediata, o se está con fiscalización mediata, relativa, etcétera, pero es blanco o negro, no hay dos alternativas. Entonces, así nos arriesgamos eventualmente a que la Inspección del Trabajo curse una multa a ese empleado. Luego hay una pregunta de Esteban Baquet que dice: ¿se puede alargar el tiempo de colación para poder cumplir con la rebaja a la jornada, alargar la colación en 1 hora, por ejemplo, en un solo día? Nuevamente caemos va a ser bien políticamente incorrecto lo que voy a hacer, pero yo no soy Yesman, soy abogado y el objetivo de la ley es que el personal tenga 1 hora libre disponible, no que esté en el pasto acá del Parque Araucano 1 hora más, digamos, mirando los arbolitos, digamos. La idea es que el tipo salga 1 hora antes para que tenga 1 hora más con su familia. Eso quiere la ley, eso quiere el legislador. Entonces, en ese sentido, no quiero ser ni fariseo ni vender pomada, digamos. Si un fiscalizador hace bien la vega, eso va a significar una sanción. Mira, bueno, yo antes de abrir los micrófonos, lo que quiero contarles es que a mí me tocó participar en el trabajo de esta ley en el Parlamento,
Y la verdad que el espíritu de la ley es precisamente eso, que el trabajador goce de una hora libre y, y lo que nosotros logramos en el Parlamento, que esto no se ejecutara ahora, sino que logramos que fuera la gradualidad de 5 años y que se pudiera producir con un periodo de adaptación de 5 años. Pero el espíritu de la ley claramente es que el trabajador disponga en un determinado día de una hora menos de trabajo. ¿Ah? Nosotros peleamos mucho por los turnos, peleamos mucho por la gradualidad, logramos gradualidad, no logramos lo de los turnos. Así que contarles eso. Ahora quiero ¿Hay una pregunta más? Dos preguntas más. Luego de estas dos preguntas vamos a abrir el micrófono a quien levante la mano que quiera aportar algo o decir algo. Entonces tenemos a Vitalis que dice, un vendedor que anda en terreno todo el día, ¿debería registrar asistencia? No. Respuesta categórica. No está sujeto a fiscalización ni inmediata ni supervigilancia. No. Okay. Un vendedor comisionista que viaje de Arica a Punta Arenas, tampoco. Un vendedor viajero, tampoco. Siguen siendo categóricos. El hecho, para que tengan claro, el hecho que se hayan eliminado la descripción de vendedor viajero, comisionista, no significa que ellos queden dentro del artículo del inciso primero. No. Significa que aquellos que claramente no trabajen bajo subordinación y fiscalización superior inmediata, todos ellos quedan amparados en el inciso segundo del artículo 22. Ya, ok. Tenemos a Lilian Bravo que dice, con esta nueva regulación, entendí bien, ¿es posible cambiar horas de la jornada ordinaria por periodo de trabajo extraordinario? No entendí eso. Si puede cambiar, o sea, horas. O sea, si la pregunta es que la hora menos que vamos a trabajar hoy día, ¿la puedo cambiar y que se genere una hora extraordinaria? Si hay acuerdo con el trabajador, sí. Pero tiene un límite. Es un acuerdo que no puede durar más de 3 meses. Tiene que ser por razones específicas, fundadas. Y puede, dice la ley, es una norma bien extraña, y puede ser renovado como un acuerdo por las partes. O sea, es una norma que al principio la restringe y que después da la libertad que las partes vuelvan a llegar al mismo acuerdo. Así que desde ese punto de vista no ha habido mayor cuestión respecto incluso de gente o trabajadores que tengan una jornada pactada de 35 horas a la semana, porque el tipo es gerente o necesitan eso, y si después con su empleador pacta 2 horas diarias extraordinarias todos los días por 3 meses y después renuevan el pacto, no hay ningún problema. Pero entiendo que hay un límite. Es diario, no puede trabajar más de X horas diarias. Ya. Catalina Jorquera, sí, tiempos de traslado constituyen jornada laboral. Muchos trabajadores que estaban en el artículo 22 y fueron traspasados a jornada con marcaje han hecho esta consulta, vendedores técnicos en terreno, se mueven por todo Chile y a veces levantan a las 4 de la mañana. Bueno, un poco está contestado anteriormente esto, pero... No, no tiene jornada. Un vendedor viajero, yo me voy a Puerto Montt a vender. Ustedes como empleador mío no tienen ni idea si me levanté a las 11 de la mañana o a las 10 y a lo mejor llamar a la empresa que voy a llegar media hora más tarde y no hice nada, digamos. Entonces, como no me pueden fiscalizar, no estoy sujeto a límite de jornada alguna. A lo mejor me gusta hacerlo rápido la pega. En vez tengo 5 clientes que visitar en el día y los visito todo en la mañana y el resto del día en la tarde me voy de paseo. Eso no es jornada buena. Cristiano Acevedo pregunta, un técnico que está todo el día en terreno, pero que su rutina de visita está definida por una jefatura, ¿puede estar en el artículo 22? No. No, definitivamente no. Ricardo Schwartz, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance de fiscalización inmediata para definir si puede aplicarse el artículo 22? A ver, el artículo 22, en su nueva, si queremos, redacción, si queremos,
Dice, quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, disculpen, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. En esta última frase caen todos los que el artículo 22, inciso segundo, anteriormente decía, bien, comisionistas, vendedores, viajeros, etcétera. Hoy trabajan sin fiscalización superior inmediata. Tiene que ser inmediata. Nadie está diciendo que esa persona que esté en Puerto Montt no tenga eventualmente que reportarse a mediodía o al final del día, informando, mandando un informe, una planilla de cómo le fue con la venta. O sea, el tipo tiene que trabajar, si para eso le pagamos. Y además gana comisión. Entonces nadie podría decir, no, que me está pidiendo que el informe, bueno, desde luego, si la empresa no es de él, es un empleado. Así que en ese sentido, las circunstancias de que uno le pida cuentas o resultados o cómo le fue o pregunte, es natural, digamos, y está obligado a hacerlo el empleado. Y eso no lo saca, no lo deja dentro del límite de las 45 horas, 44 ideas. José Miguel Andrades pregunta, un arsenalero quirúrgico que realice cirugía en distintos centros en distintas ciudades, ¿crees tú que pueda seguir con el artículo 22? Un arsenalero quirúrgico. ¿Y quién le fija la pauta de operaciones? ¿O de por llamado? Porque hay trabajadores que tienen turnos por llamado, hay otros que tienen, ¿cómo se llama?, determinada cirugía, las semanas anteriores le fijan toda la cirugía, digamos. Entonces, claro, disculpa, la cirugía, hay una tabla que efectivamente es una, pero hay otra que se ocupa por urgencia. Pues hay un accidente de alto impacto y tenemos que partir a hacer la cirugía en distintos centros, hospitales o clínicas y ciudades. ¿Y esa persona gana comisión? Sí. Artículo, quedan dentro entonces, en mi opinión, quedan exentos del límite de la jornada. Perfecto, gracias. No habría más preguntas. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Ok, si no hay nadie más que quiera hacer uso de la palabra y no hay más preguntas, hemos cumplido con el objeto de la reunión. Le agradecemos a Óscar y a todos los presentes que se conectaron, lo cual nos anima, fueron bastante, hoy día terminamos con 31 personas conectadas, lo cual nos anima para seguir con estos webinars, digamos, aclaratorios de las cosas que están pasando en la ley. Eduardo. Sí, yo le agradezco a usted la disponibilidad de haberme escuchado. Ojalá que haya sido de alguna utilidad las cosas que acabamos de comentar y naturalmente quedo a disposición de lo que puedan necesitar o requerir para asuntos futuros. Sí. Tenemos una mano levantada, Francisco Contreras, ¿la ha levantado? Sí. Un rezagado, sí, disculpa que no tengo la cámara encendida, pero voy manejando. No te preocupes, no vayas a chocar nomás. No, voy atento a la ruta. Tenía un par de preguntas. La distribución, asumiendo que nosotros, es un poco el escenario en el que estamos nosotros, de reducción de las 5 horas, no progresivo, sino que todo de una vez. La distribución de esas 5 horas puede indistintamente hacerse en 1 hora cada día de la semana, indistintamente, o puede ser, por ejemplo, no sé, día viernes, las 5 horas todas en un mismo día. Puede ser 1 hora por día o eventualmente, efectivamente, 5 horas el día viernes, en fin. Vale, y lo otro, ¿es obligatorio que sea en el término de la jornada o existe la posibilidad de que sea al inicio de la jornada y la persona comience su jornada por la tarde? ¿Hay una limitación al respecto? No hay ninguna limitación. Perfecto, gracias. Ok. Bueno. Perdón, Eduardo, yo tengo una última duda con respecto al tema de los técnicos. Si los técnicos tienen que estar en terreno, ya sea porque su jefe o alguien les arma una agenda por la semana o el mes, no sé, depende de cada circunstancia, pero si esa agenda viene designada por los clientes, o sea, no porque el jefe decidió, sino que el cliente pidió que fueran, ¿eso se puede asignar a un artículo 22 o no?
Mientras, acá, como dicen los gringos de keywords, son fiscalización superior inmediata. Si no existe eso, artículo 22, inciso segundo. Ya. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos. Sí, disculpa. Aquí ha levantado la mano. Ricardo Schwartz ha levantado la mano. Hola, muchas gracias por la Hola, respuesta. Ricardo, Quería, tanto tiempo. dando tiempo. Disculpa, quería volver nuevamente por el tema de los técnicos. Siguiendo el ejemplo que acaba de mencionar Daniel. Eh, es la fiscalización inmediata, por eso también mi pregunta anterior. Cuando el técnico realiza sus funciones, no tiene a su jefe fiscalizando la calidad del trabajo, Ujú. ¿no? Por lo tanto, ¿pasa ese artículo 22? Porque esa fiscalización no está ahí. O sea, Por eso, se confía que el trabajo se realiza. es lo que le comentaba. The keywords son fiscalización superior inmediata. Ahora, ¿esto qué? En general se da cuando. Se da con los empleados que tenemos, nuestros colaboradores que están en la misma oficina, en la misma empresa. No sé si tenemos al lado el contador y vamos acá, oye, sacaste el balance, oye, ¿cómo vamos con el IVA? Se pagó el IVA, oye, a ver, pásame las disposiciones, oye, viejo, ve esto. Eso sí. Pero en general, vamos a decirlo en chileno, la calidad que trabaja fuera de la empresa, que no está sujeto, que uno no sabe a qué hora almorzó, si es que almorzó. Muchos dicen, por ejemplo, almorcé y a lo mejor se fueron para la casa. No sabemos. Pues no tenemos cómo fiscalizarlo. Entonces, por eso es que yo les digo que la palabra clave es fiscalización superior inmediata. Encima. Entonces, es que déjame, porque anteriormente respondiste en forma bien categórica de que no aplicaba artículo 22 un técnico que está en terreno. Por lo tanto, entendería, o sea, que en el escenario que te estoy planteando, donde ese técnico no tiene a su jefe directamente observando su trabajo ni cómo concluyó ese empleado sí puede ser parte, o sea, sí puede estar bajo el artículo 22. Del inciso segundo, sí. Yo creo que sí. Ok. Sí. Ahora, esto naturalmente, no nos olvidemos lo siguiente. Tenemos dictámenes contradictorios, tenemos que esta cuestión está absolutamente líquida. Acá hay todo, yo estudié la historia de la ley, una serie de cosas, pero al final esto se va a ir resolviendo jurisprudencialmente o a través de los dictámenes de dirección de trabajo. Ahora, yo llevo 35 años dedicado a esta cuestión, entonces algo ya conozco el tema, sé más o menos para dónde va la micro. Pueden haber puestos o labores que van a estar en algún límite, y ahí es donde se va a meter la dirección de trabajo a zanjar el tema, y ahí tendremos los recursos tanto administrativos como jurisdiccionales y tribunales para discutirlo. Okay. Y en el evento que alguno de nosotros defina con artículo 22 cierta posición que después puede está cuestionado por alguien, puede ser hasta por alguno de los empleados. Incluso habiendo ya finalizado sus funciones dentro de la empresa. ¿Existe algún riesgo para la empresa en No, ese caso? lo que sí es fundamental, y eso por favor les pido extraordinaria cautela. Muchas veces pasa, yo lo vi porque yo fui 12 años abogado externo en Cencosud, de Arica a Punta Arenas, por mi mano pasaron todos los juicios de todas las cadenas de tiendas que tenía Hall Portman. Tenía un juicio, 400 juicios al mes. O sea, fue un laboratorio. Y yo siempre llamaba lo que se llamaba el gatillo fácil. Y un trabajador a reclamar y empezó el trabajo, llegaba a la tarde y el gerente del local Santa Isabel de Osorno disparó en la cabeza, despedido. O sea, eso tenemos que evitarlo a toda costa, porque nos vamos a comprar un juicio de tutela que nos va a costar carísimo. O sea, si el día de mañana tenemos un colaborador que es conflictivo, que es complicado, hagan la consulta, esperen un tiempo prudencial, 1, 2, 3 meses, denle vacaciones si tiene vacaciones pendientes al angelito, y después, previa consulta, al tipo se le desvincula, porque si no se van a comprar un juicio gigantesco. Sí. Perdón, quizás no. Por favor, acá. Yo tengo un viejo amigo mío que una vez me enseñó, yo muy apasionadamente empecé a defender un contrato y le dije, esto no se firma. Me dijo, ¿quién eres tú? Me firmé, bueno, soy el fiscal de la empresa. ¿Qué me lo doy? Soy yo, pues, bueno, me dice. Ay, tienes razón, pues. Ya, pues, me dijo. Mira, me dijo, te voy a enseñar algo, yo voy a ser tu papá. Y me dijo, y usted lo sabe mejor que yo, los negocios no tienen sentimiento. Entonces, por picado que estemos con un trabajador de mañana, tenemos que estar con pie de plomo antes de
disponer de caer. Quizás no me expliqué bien, no me refería a que si alguien, tengo un trabajador que tenga algún tipo de reclamo va a ser despedido. A lo que me refería es que si uno ha definido una cierta posición bajo el mismo criterio que estamos conversando ahora, que es aplica artículo 22, si la empresa puede tener algún tipo de riesgo si este trabajador reclama sobre, dado que él piensa que no, que es bajo jornada, incluso, entonces, ¿hay algún riesgo en ese caso para la empresa? No, yo lo que te puedo O incluso después de haber salido de la no, empresa. yo lo que sí les puedo sugerir que depuremos bien y describamos bien y repensemos cómo vamos a describir las funciones de aquellos que vamos a dejar bajo el imperio del inciso segundo del artículo 22. Eventualmente, bien valdría la pena revisar quiénes están ahí y cuál es la descripción del cargo para dejarlo redondito y bien ordenado, de forma tal de que frente a la fiscalización, mire, señor, aquí está. Esta es la descripción del cargo, este señor no está sujeto a fiscalización superior inmediata. Entonces, eso podría ser una buena manera de prevenir conflictos, prevenir multas y inspección del trabajo o judicializar, judicializar temas que podemos a lo mejor obviar. Perfecto, muchas gracias. Esa es una sugerencia que los puedo dejar de dos maneras. Ok. No viendo más preguntas, de todas maneras, el correo de comunicaciones estará abierto a quien quiera posteriormente a esto hacer alguna pregunta al respecto y por esa vía la vamos a contestar. Y también me gustaría solicitarle a todos los participantes que si ustedes ven algún tema de interés para estos webinars cortos que pensamos hacer durante este año varios, estamos atentos a que nos digan las materias que les interesarían, también por el mismo canal de comunicaciones o a mi correo directo. ¿Ah? Así que le agradezco la participación hoy día, le agradezco a Óscar. No, gracias a usted por la confianza. Que haya estado aquí. Y bueno, con API seguimos construyendo empresas y futuro. Adiós. Un abrazo a todos, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Gracias. No. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.